Hola a todos, en este video vamos a estar resolviendo un ejercicio el cual trata sobre estructuras y punteos, ¿ok? Básicamente lo que nos da para el ejercicio es lo siguiente. Tenemos una estructura la cual se nombra como punto, la cual tiene dos valores, coordenada x y coordenada y, y después tenemos otra estructura que tiene dos variables enteras, una capacidad máxima para lo que puede albergar esa estructura, la cantidad de elementos que va a tener en el momento, y un puntero que apunta a la estructura punto, lo cual esto es un arreglo, ¿ok? Es un puntero que apunta a una estructura, ¿ok? Es un arreglo. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es hacer las definiciones que hacemos por defecto. Define stdio.h, stdio.h, y vamos a hacer un define para definir, bueno, para definir lo que sería la máxima capacidad de la estructura. La podemos hacer a través de una función, pero no vamos a hacer eso. ¿Ok? Y vamos a definirnos el int main. ¿Ok? Inicializamos nuestro programa principal. Return 0. Vamos a ir de a poco porque esto es bastante cargadito, ¿ok? Básicamente lo que tenemos que hacer es una función que se va a encargar de agregar puntos dentro de nuestra estructura cual puntos, ¿ok? Vamos a copiar por aquí una función que tengo, Ctrl+C, ¿ok? Esto es lo que tenemos que hacer, una función insertar punto que va a insertar el punto PTO en call PTOs, ¿ok? Dentro de esta estructura. Entonces, vamos a empezar un poco básico a entender lo que sería eh, golpeteo y lo que es esta estructura de aquí. Ok. Esta estructura se nombra como punto, ¿ok? Esta palabrita de acá es la forma en la cual nosotros vamos a representar nuestra estructura. Si nosotros queremos crear de forma estática un valor para esta estructura, utilizamos punto PTO, por ejemplo, ¿ok? Y ahí ya creamos para la estructura un punto. Y ya con eso, con el punto, tenemos acceso a estas dos coordenadas. Entonces podemos hacer pto.coordenada x igual, por ejemplo, a 3. Y podemos hacer pto.coord igual a 4. Y con eso ya podríamos hacer un print, ¿ok? Un print que sea, bueno, ahí va, imprimimos los valores enteros que acabamos de cargar, que serían estos de aquí, ¿ok? Control C y Control V. Entonces, si nosotros imprimimos esto, así no, Control S, estoy medio oscuro y no veo nada. Vamos a comentar esto. Si nosotros hacemos, bueno, compilamos esto de aquí, que más-C, puntos, print for not declared in this scope, define, en principio sí está definido, no, bueno, no, define no, include, ahora sí, G++, puntos, punto O, guión O, puntos. Entonces, una vez hecho eso, ya tenemos acceso a puntos. Y como ven, ahí nos tiró 3, 4, ¿ok? O sea, de esa forma nos generamos un punto dentro de esta estructura, de forma estática. Esto es importante porque lo vamos a precisar cuando pasemos los puntos a la función insertar punto, ¿ok? Entonces, entendido esto, ya entendimos cómo se crean los puntos. Entonces, vamos a hacer una función que se encargue de crear puntos. Como nosotros vamos a crear elementos de esta estructura, y esta estructura es de tipo punto, o sea, devuelve puntos, nuestra función va a devolver puntos. ¿Ok? Entonces le llamamos crear punto. Y esta función lo que va a recibir va a ser los valores para estas variables de aquí. O sea, no vamos a complicarnos la vida y vamos a ponerle que reciben cord x, int cord y. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo que acabamos de ver aquí. ¿Ok? Vamos a copiar esto aquí, vamos a pegarlo. Y básicamente esto, en lugar de asignarle nosotros un valor de esa forma, simplemente
le asignamos estos valores de aquí. De esa forma, bueno, ahora retornamos el punto que acabamos de crear y ya tenemos una función que nos crea puntos, ¿ok? Simplemente le hacemos crear punto 3, 4 y nos devolvería lo que nosotros acabamos de hacer de forma manual. Hecho esto, ya no precisamos esto. Entonces, ya tenemos una función que nos devuelve los puntos. Bueno, que nos crea los puntos. Ahora necesitamos definir dónde se van a guardar los puntos. Los puntos se guardan en este arreglo de aquí. Pero este arreglo nosotros lo tenemos que crear. ¿Ok? Le vamos a pasar un colpuntos, ¿ok? De esta estructura y de esa estructura le vamos a pasar un arreglo colpuntos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser pasarle, bueno, crear un colpuntos. Lo vamos a llamar colptos, como está ahí en esa función. Y una vez creado esto, recuerden que call.puntos es la forma en la cual se denomina a esta estructura, la cual tiene estos tres campos. Entonces, vamos a asignar al call ptos.cantidad en principio 0, porque nosotros creamos la estructura vacía. El call ptos.capacidad, capacidad, o sea, la máxima cantidad de elementos posible que puede tener, la vamos a asignar con el n que definimos aquí arriba, ¿ok? Que en mi caso le puse c. Y por último tenemos que crear esto de aquí, este puntero que apunta a la estructura punto. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo podemos hacer de forma estática o de forma dinámica. Para hacerlo de forma dinámica, que es lo que a nosotros nos interesa, call.puntos.arreglo puntos es igual a new punto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros de esta forma estamos pidiendo memoria, reservando memoria de forma dinámica para este arreglo. ¿Ok? Recuerden que siempre los arreglos apuntan a una dirección de memoria. Entonces, de esta forma estamos pidiendo memoria para esta estructura a la cual está apuntando. Bien, entonces, hecho esto, ya básicamente tenemos creado nuestro arreglo. Bueno, ya tenemos definido un call puntos con esta variable y tenemos ya precargado todo lo que tiene que tener para que sea consistente dentro de esta estructura. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente cargar esta función. Bueno, ¿cómo cargamos esta función? Bueno, esta función lo que vamos a hacer va a ser, aquí dentro de los corchetes, existen dos casos, ¿ok? Para cargarlo. Es un arreglo, recordemos, esto es un arreglo al fin y al cabo, un arreglo simple, no es una lista, nada de eso, no tenemos un siguiente, entonces es un simple arreglo. Y para eso simplemente le vamos a preguntar si lo que nos pasa en call.puntos.cantidad es igual a 0, o sea, si no tenemos elementos, simplemente basta en la posición 0 del arreglo colocar el punto que nos están pasando. ¿Ok? Recuerden que es simplemente hacer eso. Call.arreglo puntos en la posición 0 es igual a pto. ¿Ok? Y como agregamos un punto, ya la cantidad no es 0. Ahora tenemos un elemento. Entonces lo que hacemos es call.puntos.cantidad más. Podemos también hacer, que no es correcto, pero podríamos hacer algo... no vamos a confundir, pero esta es la forma correcta de hacerlo. De lo contrario, en caso de que la cantidad no sea 0, significa que hay elementos, tenemos que crear un punto y asignarlo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pasamos un punto, nuevo punto. Ok, estoy creando... en realidad creo que no es necesario porque ya lo estoy haciendo aquí. Es un arreglo, entonces básicamente lo que voy a hacer va a ser call puntos, arreglo puntos en call puntos, cantidad, o sea, si hay más elementos, en la posición, en la última celda del arreglo, vamos a cargar el punto. Y como le acabamos de agregar un nuevo elemento, simplemente vamos a decirle call puntos, cantidad más. De esta forma ya precargamos. ¿Cómo revisamos si lo que hicimos está bien? Bueno, en principio vamos a llamar la función con algunos valores, insertar punto, y le pasamos el call puntos que acabamos de definir acá arriba, este de aquí, y le vamos a llamar la función crear punto con los puntos que nosotros creamos, por ejemplo 3, 4. Ese es el beneficio de tener la función.
y vamos a llamarla con 4, 5 y con 6, 8, 6, 7, por ejemplo. Bueno, 6, sí, vamos a dejarlo así. ¿Cómo probamos esto? Bueno, ahora necesitaríamos hacer una función que nos imprima los valores porque ahora mismo lo único que está haciendo es cargando el arreglo y no nos está imprimiendo nada por pantalla. Vamos a hacer una función que lo que haga es imprimir la estructura, o sea, este call puntos. ¿Qué vamos a decirle? Bueno, si el call puntos que nosotros creamos punto cantidad es mayor que 0, o sea, tiene elementos, lo que vamos a hacer va a ser un for. Este for va a tener un int i igual 0 y va a recorrer la cantidad de elementos que tenga el arreglo. ¿Ok? Control C. Y menor a la cantidad de elementos del arreglo. Estoy apretando cualquier cosa. Ahí. Y más. Vamos a recorrer la cantidad de elementos que tenga el arreglo y vamos a ir imprimiendo los valores que tiene este arreglo de aquí. ¿Ok? Lo que vamos a ir imprimiendo van a ser estas coordenadas de aquí. ¿Cómo imprimimos esas coordenadas individualmente? O sea, el valor de x y el valor de y, porque no podemos imprimir directamente la estructura. Para eso vamos a generarnos dos funciones más, aparte de esta de aquí, que va a ser por un lado int chordx y por otro lado int chord y. Que esto lo que nos va a devolver va a ser las coordenadas x e y de un punto. ¿Okay? Entonces, vamos a ver una cosa. Antes que nada vamos a seguir escribiendo este código para que entiendan por qué lo estamos haciendo así. Vamos a hacer un print. Y aquí lo que vamos a imprimir va a ser, bueno, son dos enteros, lo vamos a escribir así para que quede más bonito como tupla. Porcentaje de, ok, así queda como una tupla. Y vamos a imprimir, bueno, el chord x, y lo que le vamos a pasar al chord x va a ser el callpuntos.arreglo puntos, ok. Le podemos pasar esto así, bien. Y le vamos a pasar el chord i para que nos entregue en la otra posición la coordenada i. Callpuntos.arreglo puntos. TI. ¿Ok? Entonces, lo que le estamos pasando aquí es una posición específica en la memoria. Entonces, aquí, en estos valores de aquí, lo que va a recibir va a ser específicamente un punto, ¿ok? Porque esto de aquí nos simboliza que dentro del arreglo, recordemos que esto es un puntero a puntos, entonces una posición específica de este arreglo es un punto. Entonces lo que va a recibir esto va a ser un punto. Punto PTO. Y esto de aquí va a ser punto PTO. Entonces, esto va a retornar, si estamos dentro del punto PTO, va a ser la coordenada x de ese punto. ¿Ok? Y lo de abajo retorna la coordenada y. Ahí está. Entonces, en principio, esto ya estaría funcionando. Vamos a compilar. Y le estamos pasando el 3, 4, 4, 5 y 6, 7. Por lo tanto, ahí ven que dice 3, 4, 4, 5, 6, 7. Los está agregando como debe agregarlos. Otra forma de hacer esto y utilizar los punteros como tal es pasarles, en lugar de pasarles esto que es el punto, ¿ok? Acá le estamos pasando el punto que se encuentra en el arreglo, es pasarle la dirección de memoria a la cual está apuntando esa posición al arreglo. Como estamos pasando una dirección de memoria, estamos pasando un puntero. Entonces, esto de aquí es un puntero. Por lo tanto, esto de aquí va a esperar un puntero. Por lo tanto, este punto lo tenemos que cambiar por una flecha. ¿Ok? Son dos formas de hacerlo. Esta es un poco más elegante, entre comillas, pero funciona exactamente igual que la primera. Y si no nos queremos complicar la vida, la primera ya es suficiente. Nada, después si se quiere ordenar esto para que se carguen de distintas formas, es simplemente poner los condicionales que hagan falta y ya estaría. Bueno, eso es todo, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo.